Acerca de la omnipotencia de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, El Shaddai. Así es que quiero que vayamos a la escritura, ahí en el Salmo 33. Salmo 33, vamos a hacer esta lectura ahí en este Salmo. Y luego estaremos, ¿verdad?, orando. Dios es bueno, amén. Salmo 33, ¿ya estamos ahí? Bueno, algunos de nuestros hermanos ya están de pie, así es que, bueno, acompáñenos en pie y leamos hasta el verso 9 solamente. Y dice el Salmo 33, desde el verso 1, me gusta leer conmigo en voz fuerte. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Este es el Todopoderoso. Y el verso 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Oramos. Padre, te damos gracias. En esta tarde, Señor, queremos aprender acerca de tu omnipotencia, de que no hay nada, Señor, que escape al poder tuyo. Y te damos la honra y la gloria porque tú eres, Señor, quien nos protege y eres quien hace, Señor, fácil todo nuestro andar y nuestro caminar. A ti sea la honra y la gloria para siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. El Dios omnipotente, ¿verdad? Y hay cánticos alusivos o que hablan, ¿verdad?, acerca de la omnipotencia del Señor, que hizo absolutamente todo, creó todo. Y bueno, el Dios omnipotente de la Escritura, y a la luz del significado del término El Shaddai, porque hay algunas versiones antiguas donde todavía usted va a encontrar estos términos o títulos que se le asignan a Dios, y en este caso pues El Shaddai, ¿verdad?, y de las referencias a su manera de actuar. Podemos decir que el poder de Dios es la facultad y es también la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que Él quiere. Así es que todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina, así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios. Su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza, tanto divina como todo lo que Él ha creado. Entonces los consejos eternos serían vanos si el poder no interviniera para cumplirlos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Sin su poder, su misericordia no sería más que una débil lástima. Escuche bien. Sin su poder, su misericordia solamente sería una vana lástima o una débil lástima. Sus promesas serían un sonido vacío sin su poder. Sus amenazas, alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo. Es infinito, es eterno, es inconmensurable. No puede ser contenido, limitado ni frustrado por el ser humano. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos. Es el Dios al que no se le escapa absolutamente nada de su poder. Él lo puede hacer todo con su poder.
Y basta solamente que diga la palabra y Él puede crear absolutamente todo. Lo hizo desde el principio, ¿verdad? Cuando vamos a la Escritura, ya en Génesis, vemos que todo fue por su palabra, por su palabra. Entonces la omnipotencia de Dios en la creación del universo, lo vemos en el Salmo 89:11, donde dice que tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Todos sabemos que si queremos construir algo, vamos a necesitar herramientas adecuadas, ¿no es cierto? Si vamos a construir un cerco, si es de metal, vamos a ocupar las herramientas, una soldadora, vamos a ocupar el material, vamos a ocupar el material para, ¿verdad? Todos los tubos, lo que vayamos a usar. Necesitamos ese material, necesitamos la herramienta adecuada. Si vamos a hacer una casa y la vamos a hacer de madera, ocupamos la herramienta también, no solamente la madera, sino también la herramienta con la cual vamos a hacer los trazos, los cortes, clavar, etcétera, ¿verdad? Todo ello, el cemento igual. Y así, si vamos a construir algo, necesitamos herramienta. Y en este caso, Dios no necesita absolutamente nada más que su sola palabra, con la cual, ¿verdad? Él creó de la nada el universo. Lo dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice que por fe creemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de la nada. Dios creó absolutamente todo. Y si nosotros creemos que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es real, ¿verdad? Porque es real. Lo podemos ver, lo podemos palpar, y hay cosas que podemos olerlas para saber que son reales y que están ahí. Que no nos miente nuestra mente o nuestro cerebro, que no nos miente nuestro olfato o nuestro tacto, ¿verdad? Cuando las palpamos, están ahí y son reales. Pero es más real lo espiritual, lo eterno, lo que Dios creó y que aún nosotros con nuestros ojos físicos no podemos ver, pero que está ahí. Entonces, si nosotros necesitamos la herramienta adecuada, ¿verdad?, para realizar alguna edificación, para construir algo, Dios dijimos que no necesita absolutamente nada. De la nada, Él puede hacer todo. Salmo 33:9 dice, pero Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y entonces, vamos al primer capítulo de Génesis y nos damos cuenta que hay hasta 9 veces que se menciona ese mandato divino, esa orden que da Dios cuando dice sea la luz, ¿verdad? Cuando dice y dijo Dios, y así como Él dijo, así fue. Entonces, si salimos al campo de noche, yo sé que algunos, ¿verdad?, hemos contemplado esa hermosura, especialmente cuando no hay luna y el cielo está despejado y usted puede ver la inmensidad de las estrellas. Es impresionante, es un espectáculo muy maravilloso, sus constelaciones, todo lo que alcanzamos a ver, y cuyo número de ellas son millones de millones, y a veces nos preguntamos cómo puede funcionar todo ello. La Escritura dice que aún Dios conoce a cada una de ellas por nombre. Hermanos, esto es realmente algo bastante o muy poderoso. Nosotros no alcanzamos a memorizar tanto, y menos en estos tiempos. ¿Se acuerdan que al principio, cuando no teníamos teléfonos celulares, podíamos memorizar muchos números de teléfonos, ¿cierto? Del trabajo, del amigo, del pariente, de todos. Y no era necesario, bueno, a veces, ¿verdad?, por precaución lo anotábamos en una libretita, pero más de las veces lo teníamos todo grabado, ¿verdad? Y podemos aprender los nombres de muchas personas, pero ¿sabe? No pueden ser tantas personas las que pueden estar dentro de nuestro cerebro. Muchas veces, con el paso del tiempo, se nos van olvidando los nombres de ciertas personas. ¿Le ha pasado? Dice, ¿cómo se llama este hermano, este hermano, este hermano y este hermano? Y quiere acordarse, y lo único que se acuerda, ¿verdad?, cuando está hablando con alguien, este hermano que está gordito, este hermano que le está cayendo el pelo, este hermano, y empezamos a dar santo y señas para ver si nos pueden ayudar a recordarnos el nombre de este hermano. Dios no es como nosotros.
Dios en su omnipotencia no escapa absolutamente nada a su poder de conocimiento, y aún nos asombramos más cuando pensamos que todo aquello ha sido constituido solamente con la palabra de su poder, sin materiales de ninguna clase, y la obra imponente de la creación universal emergió de la nada. Un simple mandato lo consumó. Entonces allí apareció el hermoso edificio del universo adornado con todo su esplendor, mientras los serafines alababan a Dios por todas las perfecciones del todopoderoso Creador. ¿Puede usted imaginarse esto? Cómo de la nada Dios empezó a decir: sea la luz, y fue la luz. Creó la tierra, creó el firmamento, y luego empezó a decir que la tierra fructifique, que dé, ¿verdad?, plantas, que den semillas de diferentes géneros. Y empezó a decir: y que hayan animales y de diferentes especies. Y como todo empezó a darse, y esta tierra empezó a llenarse de todo ello. El Salmo 33 en el verso 6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La omnipotencia de Dios, hermanos, es en sostener el universo. Ya que lo creó absolutamente todo, ahora Él lo sostiene. Es por esa razón que cada día usted ve que el sol se levanta, sale, pasa, ¿verdad? Y pasa el siguiente día, y el Señor sigue haciendo producir esta tierra cuando llueve, cuando hacen vientos, etcétera. Todo eso ayuda para que todo este sistema, ¿verdad?, siga trabajando. Pero es Dios quien lo hace con el poder de su palabra. Dice Hebreos capítulo 1, verso 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, escuche bien, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, ¿de qué manera Dios sostiene aún nuestra vida? ¿Se ha dado cuenta que nosotros nos alimentamos de la tierra? Todos los derivados que vienen de la tierra. Usted dice: bueno, comemos animales, sí, pero ellos también se alimentan de lo que viene de la tierra. Dios hace, ¿verdad?, que venga la lluvia hace que la semilla que está en la tierra germine, brote, crezca, haya pasto, los animales se alimentan, los árboles frutales dan fruto, y nosotros, ¿verdad?, consumimos todo ello. Y esta es la forma como Dios está sosteniendo el universo. Los ciclos no se detienen, siguen pasando. Es cierto, hay ocasiones en las que hay sequías, hay necesidad en la tierra, pero Dios sigue supliendo para las necesidades. Sabe que hoy en día hay muchos que están preocupados. Hace muchos años algunos estaban preocupados porque decían que para estos tiempos, o quizá más adelante, ¿verdad?, estaban pronosticando que se acabaría la comida en el mundo por tanta sobrepoblación en el mundo. Y créanme que eso no va a suceder, porque la palabra siempre nos da la promesa de que Dios, en su fidelidad, aun cuando el hombre viera las posibilidades de que no habría comida, ¿qué posibilidades tenía el pueblo de Israel en el desierto de sobrevivir? Sin embargo, Dios los alimentó cada día con un alimento especial, un alimento del cielo, el maná, por 40 años, y cada día, y nunca les faltó. Bueno, el sábado, ¿verdad?, el séptimo día, no había ese pan, pero desde el viernes el Señor les decía que tenían que tomar doble porción. Entonces, hay quienes ahora están preocupados porque dicen, ¿verdad?, que viene una recesión y que va a escasear, la economía se va a caer, ¿verdad?, va a haber un colapso económico, y muchas cosas van a pasar. La gente, es posible que haya alimentos, pero no va a poder comprarlos porque no va a haber fuentes de trabajo, todo se va a acabar. Entonces, hay quienes se paniquean con todo ello. Hemos pasado por dificultades en esta nación y quizás en nuestros países donde hemos visto la mano de Dios. Dios nunca deja de sostener el universo que Él creó. Dios siempre está presente en cada uno de ellos, y aun cuando el ser humano, ¿verdad?, desde hace muchos años escuchamos aquí
Yo recuerdo más o menos en el año 2000 nos decían que hasta el 2010 solamente estaba permitido construir aquí en Las Vegas porque se nos iba a acabar el agua del río. Y bueno, últimamente escuchamos noticias de que realmente ha bajado muchísimo el nivel, ¿verdad? Pero no detuvieron ni las construcciones, ni, ¿verdad? Porque aquí influye mucho el poder económico de muchos ricos para seguir construyendo todo alrededor y los casinos, etc. Entonces, a pesar de ello, y cuando el agua escasee y se acabe, siempre habrá una posibilidad de seguir sobreviviendo. Yo creo que si se nos haría difícil, a lo mejor sería emigrar a otro lado, ¿no es cierto? Entonces siempre Dios proveerá, aun cuando no veamos de dónde vendrá la bendición, Dios lo hará llegar, porque así es Dios. Cuando el pueblo pidió carne, ¿de dónde les iba a dar carne? Pensarían ellos, queremos carne, pero ¿de dónde les va a dar carne? Estando en el desierto. En el desierto, ¿qué podía haber? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué animales encontramos en el desierto? Lobos, hienas, ¿cómo les llaman otros? Cachoras, o de esos animalitos, ¿verdad? Lagartijas. ¿Se imagina para alimentar a 2 millones de personas? ¿Se le hizo difícil a Dios proveerles carne? Dice la Escritura que solamente hizo soplar un viento fuerte, un viento recio, dicen que levantó de la parte del mar, dice parvadas enormes, grandes, de codornices. No tuvieron que ir hasta allá lejos, sino que ahí alrededor del campamento, dice que ahí se los puso. Los bultos grandotes así, pero dice que como 2 millas, todo alrededor del campamento. Tenían carne en gran cantidad. ¿Se le hizo difícil a Dios? No. Entonces, hermanos, muchas veces estamos, ¿verdad?, con ese pendiente, lo que dicen los noticieros, lo que dicen las personas, entonces, y muchas veces estamos ya pensando o adelantándonos a los hechos o sufriendo por algo que a lo mejor no nos tocará pasar. Entonces, Dios está en control de todas las cosas y con la palabra de su poder, Él sostiene absolutamente todo. Ningún ser humano tiene poder para conservarse a sí mismo por más esfuerzos que haga la medicina. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon hace muchos años, ¿verdad? El señor Walt Disney sufría de una enfermedad. Para el tiempo que él murió dijo, yo sé que en el futuro la ciencia, la tecnología, todo eso va a avanzar tanto. Dice que podrán despertar mi cuerpo y curarlo de eso, ¿verdad? Entonces se cree que su cuerpo todavía está congelado en algún lugar, esperando, ¿verdad?, ser pues curado. La medicina y la ciencia ayudan, pero no pueden crear vida. El único que crea la vida es Dios. Él tiene el poder para hacerlo, y así como Él lo da, Él también es el dueño de ella y la quita. Entonces, si no hubieran hierbas comestibles, tanto los hombres como las bestias moriríamos. ¿Verdad? Que cuando en nuestra necesidad, allá en nuestros pueblos, no había para el pollito, para la carne o para la comida, ¿verdad?, que estábamos a lo mejor acostumbrados y pensábamos que pasábamos dificultades, en realidad era cuando comíamos más ricos, más riqueza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estaba el calite que crecía solo, estaba la verdolaga que también se daba, ¿verdad? Entonces, y los nopales, etcétera, y podemos mencionar un montón de hierbas, ¿verdad?, y de alimentos que podamos conseguir en el campo y que es mucho más nutritivo que lo que ahora comemos. Entonces se da cuenta que si todo esto no existiera, entonces el hombre moriría, las bestias morirían, y si la tierra no fuera regada por esa lluvia fertilizadora, ¿verdad?, entonces las hierbas se marchitarían mucho antes de cumplir con su ciclo vital. Por tanto, solamente el Dios Todopoderoso tiene la facultad de conservar al hombre y al animal a lo largo de su existencia. Dice la Escritura en Salmo 36:6, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismos grandes, oh Jehová. Al hombre y al animal
conservas. Esa es la justicia de Dios. Él nos creó y a pesar de que el hombre le falló a Dios, Dios sigue sosteniéndolo todavía. Dios sigue teniendo misericordia. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Amén. Entonces Dios es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que llamamos la gracia común que otorga a todas sus criaturas. El milagro divino, por ejemplo, ¿verdad? El milagro divino en la gestación de los seres vivos, incluidos también los humanos. Por ejemplo, cuando un ser puede durante meses vivir en un lugar tan reducido y sin respirar. ¿Se da usted cuenta cómo es el proceso? Y cuando realmente nos ponemos a pensar de cómo el ser humano se va desarrollando dentro del vientre de la madre, en un lugar reducido, en un pequeño espacio, lleno de, bueno, algunos dicen de agua sucia, es la placenta, ¿verdad? Y entonces, pero ahí está ese ser desarrollándose, está creciendo, sin poder respirar, pero se va desarrollando. Y como, ¿verdad? Todo lleva su proceso completo cuando nace la criatura, y que ya no necesita estar dentro de una bolsa y ahora comienza a usar sus pulmones y empieza a tomar aliento, a respirar por sí mismo. Entonces sería algo inexplicable si no fuera, hermanos, por el poder de Dios, porque no hay otra manera de cómo podemos entenderlo. Solamente es por el poder de Dios, porque aunque digamos, ¿verdad?, que hay una serie de factores que hacen posible, todos esos han sido puestos por Dios, por nadie más. No es la ciencia, es Dios mismo, es Dios quien nos creó al primer hombre, a la primera mujer, ¿verdad? Pero Él estableció de cómo el hombre se reproduciría. Lo que algunos llaman la naturaleza, la conservación de la tierra, de la violencia del mar, es otro ejemplo del poder de Dios. ¿Se imagina usted que un día al mar se le ocurriera salirse de su cauce? Todos sabemos qué pasa cuando se produce un maremoto, ¿no es cierto? Un tsunami o un tifón, le llaman algunos. Sin embargo, solo esporádicamente hay grandes catástrofes, porque Dios controla los mares que cubren las tres partes de la tierra. Entonces, dentro de unos límites, sin destrozar la parte baja de la creación. Qué importante es entender que Dios ha fijado límites hasta donde puede llegar el mar. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta disfrutar el ir a la playa, ir al mar y ver aquella enorme cantidad de agua y que no sale de unos límites. Difícilmente lo pasa. Que durante el día es posible que su marea vaya, ¿verdad? Y hay algunos lugares donde usted puede caminar hasta kilómetros, porque baja mucho. Pero al subir solamente no se pasa de ese límite, llega hasta donde lo tiene establecido, y todo eso por el poder de Dios, que controla absolutamente todo. Entonces, la omnipotencia de Dios en sus juicios. Cuando Dios decide juzgar al mundo, también, escuche bien, no hay poder humano que le pueda resistir. No hay nadie que pueda decirle, no puedes hacerlo. No hay gran cantidad de gente que pueda venir y oponerse al poder de Dios. Cuando Dios Él decide juzgar al mundo y traer juicio, bueno, no solamente en relación al juicio final en que los redimidos cantan alabanzas a Dios una vez que ha pasado y se ha consumado todo, sino en los juicios que Dios ya ha enviado a este mundo. Hemos leído en la Escritura acerca de Sodoma y Gomorra, el diluvio universal, Génesis capítulo 6, ¿verdad? Y cada juicio que Dios ha traído a la humanidad. Y por tratarse de un juicio que ya tuvo lugar, que se inscribe como ya efectuado, sin que esto signifique que Él tiene que venir, no vaya a ser tan verdadero como el otro. Hay un juicio final que está por llevarse a cabo.
Cuando Dios abrió la ventana del cielo y rompió las fuentes del abismo y toda la raza humana, a excepción de las 8 personas que estaban arriba del arca, que fue arrastrada, impotente ante el temporal de la ira divina, con una lluvia de fuego y azufre, Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, que vivían confiadas en el valle del Jordán, donde todo estaba bien, donde a Lot le pareció que era una ciudad próspera, un buen valle para crear buenos negocios. Y entonces, más adelante, Dios destruyó todo el ejército del faraón cuando cruzaban el Mar Rojo, y viéndose impotentes, cuando Dios decidió cerrar las aguas que habían permitido el paso del pueblo de Israel en su marcha hacia la tierra prometida. Solamente Dios puede hacer todas esas cosas: abrir el mar, separar las aguas, sin necesidad de poner diques. Sí saben qué son esos, ¿verdad? Son vallas o bardas que pueden sostener o contener, ¿verdad?, grandes cantidades de agua. Dios no necesitó absolutamente nada de eso. Simplemente con el poder, con su poder, y que lo ejerció en esa ocasión a través de la vara de Moisés. Entonces todos estos son hechos poderosos de Dios juzgando a una humanidad corrompida. Al final de todo, el juicio de Dios caerá también sobre aquellos que no han confiado en Cristo para salvación cuando sean echados en el Sheol. Siempre que hablamos del poder de Dios, que hablamos del juicio de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la misericordia de Dios, tenemos que hablar también del juicio venidero, y que Dios, en su voluntad perfecta, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Escritura en Mateo 5:21: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, vivimos en unos tiempos donde muchas veces, si no tenemos cuidado, terminamos viviendo un cristianismo superficial, un cristianismo muy ligero, y que muchas veces hemos caído aún dentro de la religiosidad, pensando que porque sirvo a Dios, porque diezmo, porque ofrendo, porque hago muchas cosas para Dios, ya eso, con eso tengo el cielo ganado. Sí, todas esas cosas ayudan, por supuesto que sí, pero la Escritura siempre nos llama a lo que está dentro de nosotros, y el Señor Jesucristo es claro, porque muchas veces dentro de la sociedad donde nos desenvolvemos, muchas veces el concepto de cómo arreglan las personas sus problemas, o cómo las personas tienen sus roces y sus fricciones, cómo se tratan ellos, muchas veces nosotros nos acostumbramos a ello, de tal manera que actuamos de la misma manera como actúan aquellos allá afuera, aquí dentro de la iglesia. No debe ser así, porque dice el Señor: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero dice el Señor, dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ese es el Dios al que no se le pasa por alto absolutamente nada, y que todas estas cosas las va a traer a juicio, a menos que nosotros nos arrepintamos, le pidamos perdón al Señor, estemos en comunión los unos con otros, y eso es todo. Y tenemos asegurada nuestra eternidad. Quiero concluir con esto. La omnipotencia de Dios es un atributo, hermanos, que nos debería de llevar a temblar ante su presencia. Dice el Señor Jesucristo en Mateo, cuando está hablando con sus discípulos, dice que no le tengan miedo a aquellos que solamente pueden matar el cuerpo. Más bien dice: témele
aquel que puede no solamente, dice, acabar con tu cuerpo, sino aún con tu alma. Y está hablando de Dios en un juicio. Porque tratar con desdén, ¿verdad? Nosotros debiéramos temblar ante su presencia, porque quien desafiar al Omnipotente, cuando tiene la facultad de arrojar al infierno a todo el que no se acoge a la obra de Cristo, hermanos, esto es como estar loco, es como no haber entendido las razones por las que el Señor Jesucristo vino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la omnipotencia de Dios nos conduce o nos debe de conducir a adorarle por lo que Él es. Entonces, porque si los hombres poderosos reclamen para sí, ¿verdad?, esa pleitesía, ¿cuánto más debería llenarnos de reverencia el poder del Todopoderoso? Su omnipotencia nos lleva a confiar en Él. ¿Qué tanto confías en Él? ¿Crees que Él es el Todopoderoso? ¿Cuál es la situación que tú vives? Él lo ha hecho absolutamente todo por ti. Ninguna oración es demasiado difícil para contestarla. No hay problema que sea grande para nuestro Dios. Ni ninguna necesidad es demasiado grande para impedir suplirla. Él puede suplir absolutamente todo, y lo hemos visto a través de la Escritura una y otra vez. Y lo hace por amor, lo hace porque te ama, lo hace porque te tiene misericordia. Pero hay cosas que el Todopoderoso no puede hacer. ¿Qué no puede hacer Dios en su omnipotencia? Dios no puede mentir, porque va en contra de su naturaleza. Dios no puede pecar. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice la palabra. Él no cambia. Es inmutable. Dios no puede negarse a sí mismo. Y no lo hace porque no pueda, sino porque su poder no puede separarse de sus perfecciones divinas. Efesios capítulo 3, versos 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso, el Todopoderoso del que hemos estado hablando en esta tarde, dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. El Shaddai, el Todopoderoso. ¿Qué tanto confías en Él y qué tanta confianza tienes en Él como para usar el poder de Él a tu favor? ¿Cuál es la necesidad que tienes? Él es todopoderoso para suplir tu necesidad. Él es el todopoderoso para sanarte. Él es el todopoderoso para llenarte de fuerzas, de energía, para renovar tus fuerzas. Él es el todopoderoso para perdonarte, para librarte de ese juicio eterno. Él quiere darte vida eterna. Y en su omnipotencia, Él está dispuesto a proveerte. Padre, te damos muchas gracias por haber venido a nuestra vida, Señor, a tiempo. Hemos visto, Señor, en esta tarde acerca de tu omnipotencia, que tú solamente dijiste si fue hecho. Amado Dios, y aún para nuestra necesidad, dice tu palabra que tú sostienes todo el universo con el poder de tu palabra. Al estar, Señor, aquí en tu casa en esta tarde, hay corazones que a lo mejor vienen frustrados, cansados. Hay quienes están luchando, Señor, porque tienen problemas que no han podido resolver. Algunos tienen dificultades. Algunos a lo mejor están pasando por escasez. Señor, suplicamos, debido, Señor amado, a lo que hemos
aprendido en esta tarde de que tú eres el Todopoderoso para suplir, para sostener, para sanar, para curar, para todo, Señor amado. Ayúdanos a depender siempre, Señor, de ti. Y en esta tarde, Padre, suplicamos porque tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en los corazones. Suplico, mi Dios amado, para que esté haciendo esa labor de convencimiento. Mi Dios, eres tú, Señor, quien usa tu Espíritu Santo para redarguirnos, para confrontarnos con nuestra maldad, con nuestro pecado, porque a lo mejor, Señor, nos hemos alejado de ti o hemos dejado de confiar, Señor, lo suficiente en ti. Padre, perdona todas nuestras maldades. Entregamos, Señor, a ti nuestra obediencia, nuestra sumisión, Señor amado, y perdónanos por tantas veces, Señor, que te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a siempre, Padre, tener presente de que tú estás con nosotros, que tú estás entre nosotros y que tú estás en nosotros. Así lo declara tu palabra, en el nombre de Jesús. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacerle una invitación, porque quizás hay alguien que todavía no ha hecho esa declaración o no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. En esta tarde yo quiero invitarlo a que haga esta decisión. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted no ha hecho esa decisión y quiere hacerlo en esta tarde, yo quiero invitarlo. Solamente levante su mano y yo quiero orar con usted. Quiero guiarlo en esa oración para que sea salvo, para que no esté expuesto al juicio eterno, como dice la palabra. Amado Dios, gracias por la salvación, Señor, que nos has dado, por el perdón, Señor, de nuestros pecados. Gracias por librarnos, Señor, de todo peligro, por guardar nuestras vidas, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, que en esta tarde, Señor, se ha hecho presente, y aún a los que no pudieron venir, Señor, a causa de la enfermedad o del trabajo o de cualquier otra circunstancia, Señor. Guarda a tus hijos, sabiendo que tú eres nuestro pastor y que, Señor, nada nos falta. Que tú aderezas mesa delante de nosotros y aún en presencia de los angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite. Haces que nuestra copa, Señor, esté rebosando. Y diremos, como lo dijo el salmista, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Bendito sea tu nombre, mi Dios amado. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos, y hasta que nos volvamos a ver. El Señor viene pronto.